esto sea de bendición para cada uno de nosotros. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos, dice en el Señor. A mí no me es molesto escribiros. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Ha escribido otra vez, dice lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, dice, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y el conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia, hermano, promete el sufrimiento para el pueblo de Dios. ¿Está dispuesto a sufrir por Cristo? En otra iglesia, bueno, nos dicen una mentira, dice que tu vida, dice, va a ser una vida maravillosa. Hay un plan maravilloso para ti, toda bendición. Y es realmente una mentira. Porque por causa de Cristo, muchas veces vamos a tener la oportunidad de sufrir. Hermanos, vamos a tener días buenos también por decirlo. Pero aún los sufrimientos, hermanos, son buenos. No estamos enfocando en la necesidad de prepararnos para el sufrimiento. Esto no solo se debe a que siento que los días son malos y el camino de justicia costoso, sino a la promesa de la Biblia de que el pueblo de Dios sufrirá. Por ejemplo, Hechos, capítulo 14, versículo 22. ¿Qué dice? Alguien lo lea, por favor. 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Léelo de nuevo, hermano, por favor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones
Entonces, dice que Pablo dijo a todas sus jóvenes iglesias, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Jesús dijo, si no me equivoco, en el libro de Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Amén. Amén. Entonces, y Pedro dijo también en primera de Pedro 4:12, dijo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Así que no se sorprenda, hermano, de que le vengan a pasar cosas, porque realmente, hermanos, va a ser así. En otras palabras, no es extraño, debemos esperar que ocurra. Y Pablo dijo, en 2 Timoteo 3:12, dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Serán perseguidos. Así que asumo que una verdad bíblica, y la persecución, hermano, disculpe hasta que siga, la persecución no significa solamente de que los carabineros, la iglesia y la parte exterior, sino que muchas veces tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, problemas familiares, un montón de cosas, hasta pecados, hermano, te va a perseguir. Va a haber persecución en toda tu vida espiritual, desde, hermano, desde la cabeza hasta los pies, dentro de tu corazón, por fuera, por todos lados. El diablo te va a hacer la vida imposible. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Dar gracias a Dios. ¿Ha aprendido a dar gracias a Dios y a dejarle todas las cosas en manos del Señor? ¿Cierto? A veces cuesta. Se nos enferma un niño, se nos enferma un pariente, se nos muere alguien. ¿Le dejamos todas las cosas a Dios? Así que asumo que una verdad bíblica es que mientras más fervientemente nos proponemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y alcanzar a los pueblos inalcanzados del mundo, y exponer las obras de las tinieblas, y liberarnos de las ataduras del pecado y de Satanás, más sufriremos. Es por ello que debemos prepararnos, y por eso es que estoy predicando sobre estos textos en este tiempo, para que nos ayuden, hermanos, a prepararnos. Tenemos que prepararnos, porque vendrán días, hermanos, difíciles. No todo va a ser abundancia, no todo va a ser, hermano, happy, como se dice, sino que vendrán días difíciles en que Dios te quiera, hermano, pasar. Los mensajes lidian con 4 propósitos que Dios tiene en nuestro sufrimiento a su servicio. Uno es el propósito moral o espiritual. En el sufrimiento llegamos a esperar más plenamente en Dios y ponemos menos confianza en las cosas del mundo. Segundo, está el propósito de intimidad. Llegamos a conocer mejor a Cristo cuando participamos en su sufrimiento. Ese es nuestro enfoque desde hoy. Amén. El propósito de mayor intimidad con Cristo. Dios nos ayuda a prepararnos para el sufrimiento, al enseñarnos y mostrarnos que mediante el sufrimiento debemos profundizar en nuestra relación con Cristo. Usted llega a conocerlo mejor cuando participa en su dolor. La persona que más profunda y dulcemente escribe sobre la belleza de Cristo es quien ha sufrido profundamente con Él. ¿En dónde podemos ver realmente la belleza de Cristo? En el sufrimiento, amado hermano. No en la comodidad, ni en la abundancia. Allí
Por eso parece que dice la palabra del Señor que bienaventurados los pobres en espíritu, hermanos, porque ellos verán a Dios. Ahora, un ejemplo del libro de Jerry Blake, hermano, que significa confiando en Dios, incluso cuando la vida duele. Es un libro profundo y útil sobre el sufrimiento que profundiza en Dios mediante la aflicción. Y por eso no es sorprendente aprender que cuando él tenía 14 años de edad, dice que escuchó a su madre gritar en el cuarto del lado, sorpresivamente, y llegó para verla dar su último aliento. ¿Quién ha visto a su madre morir? Es triste, ¿no? Es lo más terrible que nos pueda pasar a nosotros los seres humanos, era nuestra madre o nuestro padre morir. Él también tiene condiciones físicas que le impiden participar en los deportes normales. Y solo unos años atrás, dice, su esposa murió de cáncer. Servir a Dios con los Navigators no le ha guardado del dolor. Él escribe con profundidad sobre el sufrimiento porque ha profundizado con Cristo en el sufrimiento. El sufrimiento en la vida de Horatius Bonar. Hace 100 años, Bonar, el pastor escocés y escritor de himnos, escribió un libro llamado Noche de Sufrimiento, o Cuando los hijos de Dios sufren. En él dice que su meta era ministrar a los santos, buscar llevar sus cargas, vendar sus heridas y secar al menos algunas de sus muchas lágrimas. Es un libro tierno y sabio, así que no es sorprendente escucharle decir, está escrito por alguien que busca beneficiarse por juicio y tiembla por miedo a pasar por el viento sobre la roca, dejándola tan dura como siempre. Por alguien que en cada pena se acerca a Dios para poder conocerle mejor y que no está dispuesto a confesar, sino que aún conoce poco. Bonar muestra que el sufrimiento es un sendero profundo hacia el corazón de Dios. Dios tiene revelaciones especiales de su gloria, para sus hijos sufrientes. Qué silencio, ¿sí? Las palabras de Job, las palabras de Esteban, las palabras de Pedro, ellos fueron felices. Con Cristo fueron felices. Pero miren, después de meses de sufrimiento, Job, ¿qué es lo que dice finalmente en Job 42:5? Dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y usted sabe qué es lo que le pasó a Job, ¿cierto? Perdió todo. Se le quemó su casa, se le murieron sus hijos, ganado y todo lo que tuviera, y terminó con una lepra, hermano, y rascándose allí en la pobreza misma. ¿Y qué le dijo la mujer de él? Maldice a Dios, o en otra versión dice, bendice a tu Dios como con ironía y muere. Y la mujercita que tenía. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Todo el derrumbe, ¿cierto? Fue sobre él. Y allí donde realmente conoció a Dios. Por eso es que es necesario que tú sufras. Es necesario que te van a venir depresiones. Es necesario que te van a venir tristezas. Es necesario, ¿para qué? Para que te acerques a Dios. Amén. Para que busques al Señor.
Aquí no es cosa de andar tomando pastillitas y un montón de cositas, sino que Dios algo quiere hacer con nosotros. Y ahí es donde está la medicina. La palabra dice que es medicina para nuestros huesos. Job había sido un hombre piadoso, mire, y justo, agradando a Dios. Pero la diferencia entre lo que sabía de Dios en la prosperidad y lo que supo de Él mediante la adversidad era la diferencia entre escuchar y ver. Cuando Esteban fue arrestado, dice, y juzgado por fe, y se le dio una oportunidad para predicar, el resultado fue que los líderes religiosos se enfurecieron y clavaron sus dientes sobre él. Estaban a punto de arrastrarle fuera de la ciudad y matarle. Y en ese mismo momento, Lucas nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Hay una revelación especial, una intimidad especial, preparada para quienes sufren con Cristo. Pedro lo dijo de este modo: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro 4:14. En otras palabras, Dios reserva una manifestación especial y la morada de su Espíritu y su gloria sobre sus hijos que sufren en su nombre. Tres observaciones partiendo del texto. De modo que en el enfoque del mensaje de hoy está en el factor de esta intimidad en el sufrimiento. Uno de los propósitos del sufrimiento de los santos es que su relación con Dios pueda volverse menos formal, menos artificial y menos distante, y se vuelva más personal y más real y más íntima y cercana y profunda. De esta manera vamos a ver recién la belleza de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios. Para algunos, Dios es un tipo aburrido. Para algunos, la iglesia es aburrida. ¿Por qué? Porque no ha llegado a tocar fondo y buscar a Dios aún, hermano, aunque lo tengamos todo. Aunque tengamos todo, demos todo por pérdida. Filipenses 3, 5, 11, ahí vamos a ver al menos tres verdades. Primero dice, la preparación de Pablo para sufrir al invertir sus valores. Segundo, la experiencia de Pablo en el sufrimiento y la pérdida como costo de su obediencia a Cristo. Tercero, el propósito de Pablo en todo esto, a saber, gana a Cristo, conocerle y estar en Él y tener comunión con más intimidad y realismo que tenía con sus mejores amigos, Bernabé y Silas. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir y a perder muchas cosas tuyas por el Señor? Seguir a Cristo te tiene que costar todo o nada. Seguir a Cristo no es llevar la misma vida que tú tienes. Seguir a Cristo es perder la vida con el Señor. La preparación de Pablo para sufrir. En los versículos 5 y 6. Pablo enumera las peculiaridades que disfrutó antes de volverse cristiano. Menciona su pedigrí étnico como un hijo, pura sangre de Abraham, un hebreo de hebreos. Esto le dio gran ganancia, una gran sensación de importancia y certeza. Era un israelita. Entonces hace tres declaraciones que van directo hacia el corazón de la vida de Pablo antes de ser cristiano. Al final del versículo 5
dice circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreo dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Los valores de Pablo antes de conocer a Cristo. Esta era la vida de Pablo. Esto era lo que le daba significado e importancia. Era su ganancia, su fortuna, su gozo. Hay diferentes cosas impactantes para diferentes personas. Y la de Pablo era pertenecer al escalón supremo de los guardadores de la ley, los fariseos, y que entre ellos él era tan celoso que dirigió la persecución de los enemigos de Dios, la iglesia de Jesús, y además que guardaba meticulosamente la ley. Se sentía impactado por pertenecer, por sobresalir, impactado por Dios. Así lo pensó él. Debido a su cuidado irreprochable de la ley. Y entonces conoció a Cristo, el Hijo de Dios viviente, en el camino a Damasco. Cristo le dijo cuánto tendría que sufrir, como lo dice en Hechos 9:16, y Pablo se preparó a sí mismo. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo contaba sus valores exteriores como pérdida. El modo en que se preparó a sí mismo es descrito en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, ahora lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo mira su posición en los escalones más elevados de la sociedad religiosa, los fariseos. Mira la gloria de pertenecer a la élite de ese grupo, con todos sus reconocimientos y aplausos. Mira el rigor de su cuidado de la ley y la sensación de orgullo moral que disfrutaba, y se prepara para sufrir tomando todo su mundo y poniéndolo de cabeza, invirtiendo sus valores. Pero todo lo que para mí era ganancia, es decir, lo que está en los versículos 5 y 6, lo he estimado como pérdida. Antes de ser cristiano tenía un libro con 2 columnas. Uno decía ganancia y la otra decía pérdida. En el lado de la ganancia estaba la gloria humana de los versículos 5. En el lado de la pérdida estaba la terrible posibilidad de que este movimiento de Jesús pudiera salirse de las manos y Jesús demostrara ser real y ganar el día cuando conoció al Cristo viviente en el camino a Damasco. Pablo tomó un gran lápiz rojo y escribió pérdida en grandes letras rojas a todo lo largo de su columna de ganancias, y escribió ganancia con grandes letras sobre la columna que solo tenía un nombre en ella, Cristo. Y no solo eso, mientras más pensaba en los valores relativos de la vida en el mundo y la grandeza de Cristo, más se alejaba de las pocas cosas mencionadas en los versículos 5 y 6 y ponía todo, menos Cristo, en esa primera columna. En el versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Comenzó valorando como pérdida sus más preciosos logros y terminó valorando todo como pérdida menos Cristo. ¿Me va siguiendo, cierto? Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hemos perdido nosotros por el Señor? ¿Qué hemos dejado nosotros por el Señor? ¿Qué hemos abandonado? Hemos abandonado el pecado, la música que más nos gustaba, el pecado que más nos gustaba, lo hemos dejado por el Señor. ¿Hemos pagado el precio por seguir a Cristo? Algunos han tenido trabajo de 2, 3 millones y por seguir a Cristo lo han abandonado. Eso es lo
perdón, cristianismo normal. Eso es lo que significa ser cristiano para Pablo. Para no pensemos que él era único o peculiar, como se dice, y note que el versículo 17, mire, algunos dicen, no, pero si él tenía el llamado para eso. Era poderoso para eso él tenía el llamado. Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 17? Él dice, con toda su autoridad apostólica. Él dice con toda autoridad apostólica, dice, hermanos, sed imitadores míos. Esto es el cristianismo normal. ¿Lo han leído ustedes esto? Versículo 17 del... Me perdí aquí. Amén, sigamos. Pero varios conocemos ese versículo, ¿no? Sí, lo conocemos todos. Es muy popular ese versículo, en donde dice, hermanos, sed imitadores míos, como yo de Cristo, y lo sabemos hasta de memoria. Esto es el cristianismo normal. Lo que Pablo hace aquí es mostrar cómo debe vivirse la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Mateo 13:44. A un tesoro escondido en el campo, dice, que al encontrar un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. ¿Tu vida antigua tiene más precio que ahora que conociste a Cristo? Venda todo ese pecado, hermano, expúlselo y cámbielo por Cristo. Amén. Que es ganancia, amado hermano. Eso es lo que quiere decir, ¿o no? Sino que muchas veces todavía tenemos nuestras raíces aquí en la tierra y no tenemos la mira en el cielo. Entonces, a Pablo le dio lo mismo perder todo pero por Cristo, dijo, lo vio todo por perdido, pero hay ganancia en el Señor. Volverse cristiano significa descubrir que Cristo el Rey es un tesoro de gozo santo. ¿Quién puede disfrutar eso? Y es escribir pérdidas sobre todo lo demás en el mundo a fin de ganarle a Él. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O de nuevo en Lucas 14:33 Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros, dice, que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Y cuando decimos discípulo también, no puede ser mi hijo. Sofía. En otras palabras, volverse discípulo de Jesús significa escribir pérdidas en grandes letras rojas sobre todas nuestras posesiones y todo lo demás que ofrece este mundo. No lo estoy invitando a la pobreza ni a la miseria, sino que sabemos lo que tenemos que dejar por el Señor, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa en la práctica? Pienso que tiene 4 significados. 1, significa que cada vez que soy llamado a elegir entre algo en este mundo y Cristo, ¿a quién elegimos? A Cristo. 2, significa que lidiaré con las cosas de este mundo en modo que me acerquen a Cristo a fin de ganar más de Cristo y disfrutar más de Él según yo uso al mundo. 3, significa que siempre lidiaré con las cosas de este mundo
en modo que muestren que no son mi tesoro, sino que Cristo es mi tesoro. Cuarto, significa que si pierdo alguna o todas las cosas en este mundo que puede ofrecer, no perderé mi gozo o mi tesoro o mi vida, por Cristo lo es todo. Ahora eso era lo que Pablo reconocía en su alma, versículo 8. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Cristo es todo y todo lo demás es pérdida. ¿Amén? Gloria a Dios. Es fácil que el mundo nos envuelva, pero ¿quién es más importante? Cristo. Amén. Cuidado a los solteros que van a llegar solteritos de allá afuera a buscar a las doncellas de este lugar. ¿Es Cristo o el mundo? O los solteros también van a ir algunas princesitas de por allá y le ofrecen el mundo y todo y lo sacan de la iglesia, ¿cierto? Porque aman más el mundo. No hagamos yugos desiguales. Busquemos realmente personas que valen la pena esperar en Dios. Amén. Se nos ofrece cualquier oportunidad. Pero la pregunta ¿es Cristo, su palabra, obediencia o el mundo? ¿Por qué es este un modo de prepararse para sufrir? Ahora, alejémonos un momento y orientémonos. Aún estoy lidiando con el primer punto, a saber que este es el modo de Pablo de prepararse para el sufrimiento. ¿Por qué lo digo? Porque he de volverse cristiano y escribir pérdida, sobre todo en nuestra vida menos Cristo, es un modo de prepararse para sufrir. La respuesta es que el sufrimiento es nada más que la remoción, hermano, de las cosas malas o las cosas buenas que el mundo ofrece para nuestro regocijo, la reputación, la estima entre iguales, el trabajo, el dinero, la esposa, la vida sexual, los hijos, los amigos, la salud, la fortaleza, la vista, el oído, el éxito, etc. Cuando estas cosas son quitadas por fuerza de la circunstancia o por elección, sufrimos, ¿sí o no? Pero si hemos seguido a Pablo y a la enseñanza de Jesús, ya hemos estimado todo como pérdida ante el incomparable valor de ganar a Cristo, y entonces estamos preparados para sufrir. Cuando usted tenga por tesoro a Cristo en su corazón, es entonces cuando vamos a dejar cosas del mundo, amigos, sufrimiento, trabajo, cosas que no nos convienen, a la verdad, para seguir al Señor. Si cuando usted se vuelve cristiano, escribe en rojo pérdida sobre todas las cosas en el mundo, excepto Cristo, entonces cuando Cristo le llama a perder alguna de esas cosas, no es algo extraño o inesperado. El dolor y la pena pueden ser grandes, las lágrimas pueden ser muchas, como la de Jesús en Getsemaní, pero estaremos preparados, sabremos que el valor de Cristo sobrepasa todas las cosas que el mundo puede ofrecer y que al perderla ganamos más de Cristo. A los que están solos todavía, ¿llena el Señor ese espacio? Los que están solteros, solteritas. A veces sufrimos, hermano. Soltero, a ver, que nos espera una cama fría, lúgubre. Nos espera con un tecito calentito, una cosa así, un cariño. Pero ¿qué es lo que llena nuestros corazones? Es Cristo. Y por otro lado, vaya que placer ser soltero, hermano. ¿Sí o no?
Hay algunos que les gustaría ser solteros. Pero hay otra cosa que uno sufre, ¿cierto? Necesitamos el cariño, necesitamos el amor. Pero Jesucristo también fue solo. Y Él sabe lo que sentimos los solteros y las solteras. Incluso matrimonio, hay personas que están sufriendo en el matrimonio. Pero que Dios nos ayude, ¿eh? A llenar ese espacio que nos falta. La experiencia del sufrimiento de Pablo. Así que en la segunda mitad del versículo 8, Pablo va de la preparación para el sufrimiento, hacia el sufrimiento como tal. Va de la estimación de todas las cosas como pérdida, en la primera mitad del versículo 8, hasta sufrir realmente la pérdida de todas las cosas en la segunda mitad del versículo. ¿Por quién? Es decir, Cristo. Lo he perdido, por Cristo lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. La próxima, vamos a ver, hermano, Pablo había experimentado tanta pérdida real de los beneficios normales y de las comodidades en el mundo, que podría decir que ya no estimaba las cosas como pérdida. Él estaba sufriendo la pérdida, se había preparado al invertir sus valores y ahora estaba siendo probado. ¿Valoramos a Cristo por encima de todo? Ahora, la meta de Pablo y el propósito de Dios en el sufrimiento. Así que vamos a concluir remachando nuestra atención en la meta de Pablo y el propósito de Dios en este sufrimiento. ¿Por qué Dios ordenó y Pablo aceptó las pérdidas que significan ser cristianos para él? Pablo da la respuesta una y otra vez en estos versículos, para que no la pasemos por alto. Él no es pasivo en esta pérdida sufriente. Él tiene un propósito, y su propósito es ganar a Cristo. En el versículo 7 dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por quién lo he perdido todo? Versículo 8. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y también ser hallado en Él, de manera que tenga la justicia de Dios, no la mía propia. Versículo 10, si me equivoco. Mostrando todavía su propósito al aceptar la pérdida de todas las cosas y conocerle a Él. Versículo 10, 11, seguido por 4 especificaciones de qué significa conocer a Cristo. Poder en su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, lo que sostiene a Pablo en el sufrimiento, en la pérdida de todas las cosas, es la confianza de que en su pérdida de los bienes preciosos del mundo, él está ganando a alguien más precioso. Y 2 veces esa ganancia es llamada conocimiento, en vista, dice, del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. ¿Cuál es la grandeza de Dios? Es que le conozcamos a Él. El hombre, la grandeza del hombre son las posesiones, la casa, el vehículo, la familia. Pero para Dios es que le conozcan. Esa tiene que ser la grandeza también del hombre, es poder conocer a Cristo. Amén. Y conocerle a Él. Este es el factor de intimidad en el sufrimiento. La pregunta, ¿queremos conocerle? ¿Queremos tener una relación personal y profunda y real e íntima con Él? Tanto como a estimar todo como pérdida a fin de ganar el mayor de todos los tesoros. Si es así, estaremos listos para sufrir. O si no, no vamos a estar listos para sufrir.
Si no, nos tomará por sorpresa. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a resbalar. Que el Señor abra nuestros ojos al incomparable valor de conocer a Cristo. En pocas palabras, si no vemos que el Señor es nuestro tesoro, un día nos vamos a perder. Pero si Cristo es tu tesoro, ¿qué significa esto? Le decía yo al hermano que no es por miedo al infierno. Yo no estoy acá porque Dios me da todas las bendiciones. Yo estoy aquí, a pesar de mi pobreza, de mi enfermedad, de mis problemas. Amamos al Señor. Es el fin de todas las cosas. Se puede destruir y caer todo a tu lado, pero que el Señor siempre lo tengas en el trono como Él se lo merece. Amarlo, como decía también con los hermanos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquí no andamos buscando, hermanos, que nos abracen, que nos amen, ni que nos aplaudan. Porque va a ser al contrario. Vas a tener persecución, como muchas veces teníamos en mi misma iglesia persecución. Me han dicho que me he vuelto loco predicando la gracia del Señor, la sana doctrina, que me han lavado la mente y tanta cosa. Porque no han querido creer, hermano, en la palabra del Señor. Es doloroso. Hasta tu mejor amigo que te diga eso es terrible. Por eso, amado hermano, tú vas a tener traición aquí en la iglesia. Así es. Y cuando tengas traición y ese hermano te pida perdón, ¿qué vas a hacer tú? Perdonar. Ahí es donde tenemos que usar el amor. Amén. El amor no es besito y abrazo. ¿Por qué? Porque Judas era experto en los besos. Así que no es del besito y del abrazo, porque el que te besa el abrazo es el primero que te traiciona. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias.